Nuestros amigos de Farm Aid nos traen una gran solución. Si necesitas comprar un medicamento para ti o tu familia, en Farm Aid te recibimos el récipe de tu doctor de Venezuela. Mándanos tu receta a nuestro correo electrónico, llámanos y te despachamos de inmediato. Puedes pagar por teléfono y te asesoramos con el envío a una dirección local o directamente a Venezuela. Si estás en Miami, acércate a nuestra farmacia ubicada en la dirección que ves en pantalla y te llevas el medicamento al instante. En Farm Aid damos una atención personalizada y te hacemos la vida fácil. Recuerda que si necesitas un medicamento para ti o para tu familiar en Venezuela, en Farm Aid te brindamos una solución simple. Si llamas con la palabra clave Agárrate, te daremos un descuento especial. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos vía Skype con el doctor José Vicente Haro, abogado constitucionalista. José Vicente, hoy salió hay una denuncia además hecha por diferentes ONG en Venezuela, diferentes organizaciones, acerca de una decisión de la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que elimina el control sobre las empresas militares. Lo que sería la Contraloría General de la Fuerza Armada, pues ya no tendría la potestad de revisar y hacer auditorías en las empresas militares. Lo primero que quiero que tú aclares qué son esas empresas militares, porque eso fue recién creado, ¿no? Empresas que construyen, que tienen contratos con el gobierno, además. Sí, Patricia. Lo primero que hay que señalar es que si bien la decisión se ha hecho viral el día de hoy, esta es una decisión del 15 de diciembre de 2016, ¿no? Hemos denunciado varias veces que muchas de estas decisiones que son de alguna manera polémicas por parte del Tribunal Supremo de Justicia se anuncian en el portal web del Tribunal Supremo de Justicia, pero el contenido no se cuelga sino días, a veces semanas después. Lo cierto es que ahora es que se ha hecho viral la decisión, ahora es que se ha conocido extensamente el fallo y sobre el fallo debo decir lo siguiente, ¿no? Sí, efectivamente, la Fuerza Armada Nacional y el Ministerio de la Defensa, estos dos, vamos a decir, componentes importantes del Estado venezolano conforme a la Constitución venezolana, tienen adscritos un conjunto de empresas. Por ejemplo, el caso claro de Cabin, que es una empresa, una compañía anónima que se encarga de todo el equipamiento y armamento militar, pero también a partir de un conjunto de decretos ley aprobados en el pasado, a partir de decretos aprobados también en el pasado, se han ido constituyendo nuevas empresas que incluso algunas de ellas se les ha autorizado la explotación de importantes recursos naturales, en el caso venezolano, haciendo participar a los militares en el negocio de recursos petroleros o sus asociados derivados, incluso de recursos minerales venezolanos. Eso por una parte. Ahora, ¿qué dice el fallo? ¿Qué dice la sentencia? El fallo lo que dice es que en general el control fiscal, el control de lo que son las cuentas públicas de estas empresas adscritas al Ministerio de la Defensa y adscritas en general a los componentes de la Fuerza Armada Nacional, bueno, ese control lo va a tener la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional. El punto a debatir en la sentencia fue ese, si el control era o no de la Contraloría de la Fuerza Armada Nacional, la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional, conforme al artículo 291 de la Constitución, o si el control debía corresponder también a la Contraloría General de la República. La decisión de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en resumidos términos, no elimina el control, sino que en general lo que hace es darle una preeminencia de actuación a lo que es la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional sobre todo este conjunto de empresas. ¿Y qué es lo cuestionable aquí? Bueno, lo cuestionable es que generalmente la propia Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional no controla a la Fuerza Armada Nacional. Muy lejos de controlarla, muchas veces es cómplice de los actos de corrupción
que se cometen dentro de la unidad castrense, dentro de los componentes castrenses o dentro del Ministerio de la Defensa. Pero sí hay que resaltar que hay una coletilla en el fallo, una línea nada más en el fallo que dice que ese control lo ejercerá el control interno y externo, la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional, sin perjuicio del control o de las potestades que en general tiene la Contraloría General de la República conforme a la Constitución y las leyes. Es decir, en realidad no se elimina el control, sino que se le da un protagonismo muy fuerte a la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional, se le da unas potestades de control externo que antes no estaban muy claras, y esto, bueno, coloca en un punto en el cual uno dice, bueno, ¿van a los militares realmente a controlarse ellos mismos? ¿Van ellos a ejercer un control verdadero sobre sus unidades, sobre sus empresas, sobre sus recursos? Bueno, eso es lo que siempre se ha cuestionado, es lo que no quiso la Constitución. La Constitución siempre quiso y siempre planteó que la Contraloría General de la República fuera la que tuviera el control de todos los entes del Estado, de todos los órganos del Estado, un control preeminente. Entonces aquí lo que se puede cuestionar es el desplazamiento de esa preeminencia hacia la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional, pero no significa que quede sin control. En todo caso, yo siempre resalto aquí lo siguiente. Al margen de estas decisiones, al margen de la existencia de la Contraloría General de la República, al margen de la existencia de una Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional, aquí lo más grave es que el decreto de estado de excepción, que ya vamos por el 7º decreto de estado de excepción inconstitucional, básicamente promueve que no exista control alguno sobre el Ejecutivo Nacional y sobre todos los componentes del Ejecutivo Nacional, incluyendo el Ministerio de la Defensa. Así que más grave que la decisión de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en mi opinión, es el último decreto de estado de excepción, donde básicamente se le quita control absoluto al Parlamento para poder ejercer esa Contraloría a través de la Comisión Permanente de Contraloría sobre la Fuerza Armada Nacional, sobre los componentes militares, y también se le quita pues a la Comisión de Defensa del Parlamento esas potestades, es decir, se le quita todo tipo de control externo proveniente del Parlamento y que sea de carácter civil. Te fuiste ya al final por algo que yo quería también preguntarte, José Vicente, ¿no? Porque además yo quise hacerte esta entrevista o estas preguntas porque hay un escándalo en las redes, se hizo viral hoy, pero realmente ahí nunca los militares los ha controlado nadie en este gobierno, de manera hacen lo que les da la gana. De hecho, el lunes no se pierdan el programa porque la denuncia que tengo el lunes contra precisamente uno de esos guisos militares es bien importante. El tema... José Vicente, que se ha declarado ausente del cargo a Nicolás Maduro y que por otro lado hay una insistencia de un sector de sentarse en una mesa de negociaciones. ¿Cómo quedan las cosas ahí? Si está ausente del cargo, ¿es posible sentarse en una mesa de negociaciones con alguien que está ausente del cargo? No, en lo absoluto. De hecho, en mi opinión, y lo he manifestado reiteradamente, una vez que el 9 de enero de 2017, el último día del 4º año del periodo presidencial, se declaró la vacante absoluta del cargo por abandono del cargo de Nicolás Maduro Moros de la presidencia de la República a través de un acuerdo de la Asamblea Nacional. A partir de ese momento, Nicolás Maduro está ejerciendo ilegítimamente la presidencia de la República, y por eso yo siempre digo desde esa fecha hasta ahora que Nicolás Maduro es presidente, entre comillas, de la República, en el sentido de que detenta el poder, pero lo detenta ilegítimamente, ¿no? Entonces, lo que debía proceder constitucionalmente, y la Asamblea Nacional y la oposición debía actuar en consecuencia, y ha debido actuar en consecuencia, es a juramentar como correspondía, conforme a lo establecido en el artículo 234 de la Constitución, a el presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino por un mes de la República, y a ordenar al CNE para que realice las elecciones presidenciales dentro de ese mes, como lo prevé el artículo 234 de la Constitución.
Sin embargo, la Asamblea Nacional como que no se atrevió a dar ese paso del todo el día 9 de enero. El día 9 de enero declaró el abandono del cargo. El día 9 de enero le solicitó al CNE que hiciera unas elecciones presidenciales en el plazo de un mes, pero no se atrevió a juramentar al presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino de la República, como lo establece el artículo 234 de la Constitución, de manera que quedó parcialmente declarado ese abandono del cargo, pero no actuó en consecuencia. La Asamblea Nacional no completó su tarea desde el punto de vista constitucional al suplir ese cargo vacante, esa falta absoluta, como lo dice el artículo 234 de la Constitución, y un poco eso ha permitido que quede esa duda y esa sombra sobre lo que es la declaratoria del abandono del cargo, y de alguna manera luego también le ha permitido la actuación de la oposición, un poco inconsistente en esta materia, le ha permitido al Tribunal Supremo de Justicia en un fallo del 11 de enero luego declarar inválidas las sesiones del 5 y del 9 de enero de este año, ¿no? Entonces, esa declaratoria del abandono del cargo es bueno reivindicarla, es bueno que tú la hayas acotado o resaltado justo en estos momentos, porque el documento que se ha presentado por parte de los mediadores, por parte de este grupo de mediadores y el secretario general de UNASUR, Samper, bueno, es un documento básicamente que lo que lleva, como lo denunciaba el día de ayer María Corina Machado, entre otros dirigentes políticos, pero especialmente ella, denunciaban con toda razón que básicamente desconocen esa declaratoria de abandono del cargo, básicamente exigen que Nicolás Maduro gobierne hasta el 10 de enero del año 2019, exige que la Asamblea Nacional se sujete a todo lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia, exige que a los presos políticos no se le llame presos políticos, sino personas detenidas, exige que de alguna manera se reconozca una guerra económica que no es tal, sino una política económica que es ineficiente por parte del gobierno, que lleva a una crisis humanitaria en Venezuela, y exige, lo que es más grave, que se reconozca un supuesto fraude en el estado Amazonas que no es tal. Es prácticamente, como ya lo decía esta importante dirigente política, un documento de capitulación, vamos a decirlo de alguna manera, que tendría que firmar la MUD o que le han presentado a la MUD para firmar, y por eso creo que en modo alguno debe los partidos de la MUD estar firmando estos documentos. Me llama mucho la atención de que Manuel Rosales se haya adelantado a pronunciarse en unas declaraciones a favor de esto, pero ya vemos que la mayoría, por lo menos la mayoría, así parece hasta ahora, no está de acuerdo con este documento. Esperamos sean consistentes con lo que se decidió en la Asamblea Nacional y con lo que se ha predicado hasta ahora. Bien, me encanta que hayas explicado esto muy bien, porque tú eres un abogado experto en la Constitución, José Vicente, porque una cosa es que la política diga esto, los analistas digan esto, porque al tú explicar eso, cada quien que firme, suscriba o apoye ese documento sabe todo lo que está violando, según la explicación que tú estás dando. Así que eso es muy importante para el país, esa explicación que tú acabas de dar. Porque, repito, una cosa es que lo diga María Corina, que lo dijo muy bien, como tú lo has dicho, lo dijo muy bien ayer, pero tú eres un abogado, de manera que hay que escuchar palabras como la tuya para que el que se atreva a apoyar eso, tipo Manuel Rosales, sepa qué es lo que está apoyando precisamente. Eso es muy importante, que sepan lo que están apoyando y a quiénes están apoyando. Así es, así es. Muchísimas gracias, José Vicente. Gracias a ti por la confianza siempre. Saludos. Ya sabes, Manuel Rosales, porque ahora Manuel Rosales está diciendo que él y que va a tirar una contraoferta, porque ahora él es el dueño del país. Él va a tirar una contraoferta, así como se están comprando y vendiendo una propiedad, entonces él va a tirar una contraoferta al documento. Quiero ser precisa en algo que dije en el segmento anterior acerca de la magistrada que fue la ponente de la sentencia que libera de control a las empresas militares, o que las liberaría de control. María Carolina Ameliach no es hermana de Saúl y Francisco Ameliach, sino prima. Pero es peor ser primo que hermano, porque carne de primo también se come. Vamos a un corte y al regreso más de Agarrote.
Agárrate con Patricia Poleo.